Las almas que quedan detenidas en la tierra después de la muerte. Fenómenos extraños que encontraron exorcistas católicos. Hay un fenómeno sobrenatural polémico, pero no por eso menos real, que son las almas que están detenidas alrededor de donde vivieron o perdieron la vida, o quizá porque no quieren abandonar sus recuerdos. Exorcistas se han encontrado con estas almas en los exorcismos y afirman que difieren de los demonios porque no maldicen y hasta pueden rezar y alabar a Dios espontáneamente, pero por alguna causa extraña están detenidas en la tierra. Muchos las perciben como sombras que aparecen y desaparecen, sin querer intentar comunicarse con los vivos. La cultura popular las llama almas en pena o almas errantes. Aquí queremos hablarte de estos casos y mostrarte cómo se limpian los lugares plagados de almas que no encuentran el descanso eterno porque están detenidas en la tierra. Hay un fenómeno extraño que gente de todos los tiempos ha comprobado y ha sido corroborado por los exorcistas. Un tema discutido dentro de la Iglesia, sobre el que no se ha expedido. El demonólogo exorcista Padre José Antonio Fortea los describe en su monumental obra Suma Demoníaca como espíritus perdidos, almas que no son ni demonios ni almas condenadas, al menos no condenadas aún, y que buscan la luz y la paz en medio de una gran tristeza y angustia, almas perdidas que rezan, cantan y alaban a Dios voluntariamente sin necesidad de conjuros por parte del exorcista, almas que no blasfeman, por lo tanto no son demonios, que murieron al parecer sin pedir perdón, pero sin rechazar ni odiar a Dios. Algunos de estos espíritus no saben nada de Dios ni de Jesucristo ni de la Iglesia, porque nadie les predicó. Popularmente se les ha dado el nombre de almas en pena o errantes, y son las presencias o sombras que muchas personas han visto en lugares antiguos y casas, y que son inofensivos. Hace años un psiquiatra cristiano llamado Kenneth McCall del Reino Unido describió sus experiencias de pacientes con espíritus que no están en condiciones de abandonar la tierra y afirmó que pueden ser un asunto grave porque pueden causar perturbaciones por los que están alrededor. Muchas veces esas almas se quedan en los lugares donde sufrieron una tragedia, por eso popularmente se habla de fantasmas de personas muertas en la casa en que vivieron, y que los nuevos habitantes lo pueden experimentar como sensaciones de presencias invisibles en la casa o visiones de sombras que aparecen y desaparecen. En casi todos los casos son inofensivos y ni siquiera tratan de comunicarse con las personas vivas. El Dr. McCall también ha comprobado en sus estudios que a pesar de que algunas personas se mudan de hogar para escapar de los efectos negativos de las almas en pena, algunas veces esas almas los acompañan a sus nuevas residencias. Por eso, cuando la gente se instala en una casa nueva, vale la pena hacerla bendecir y hacer oraciones de liberación frecuentes. En su libro titulado La curación del árbol familiar, el Dr. McCall contó que con otras 8 personas, entre ellos un sacerdote, fueron a Wounded Knee en Dakota del Sur, Estados Unidos. Allí hubo una masacre el 29 de diciembre de 1890 cerca de un arroyo, en lo que hoy es la reserva de Pine Ridge. Relató que ahí hay un lugar en un pequeño montículo rodeado de colinas que marca el lugar del enterramiento de 350 hombres, mujeres y niños indios, muertos por disparos de la caballería americana. Y decidieron celebrar una misa en ese lugar, pero como hacía frío, se quedaron dentro de la minivan. Pero cuando comenzó la misa, estalló una tormenta de lluvia violentamente y sacudió a la camioneta, y el sacerdote interpretó como un ataque de las almas de los indios bravos muertos. McCall dice que las nubes negras parecían ser mujeres indias pasando a su lado con furia. Todo era tan perturbador que le pidieron a Dios una señal de que estaban haciendo lo correcto. Y en ese momento las nubes se abrieron y un rayo fuerte de luz del sol brilló a través del lado derecho del parabrisas, y el vino brilló con una rica luz roja en el cáliz.
pero inmediatamente las nubes se cerraron nuevamente y la lluvia cayó de nuevo. Cuando terminó la misa, después de haber confesado la masacre, pedido perdón y encomendado a los muertos a Dios, la lluvia cesó. Salieron y caminaron hasta el recinto del entierro real y notaron una gran pesadez. Era un área de 10 por 6 metros. Según sus investigaciones, las apariciones de almas en pena pueden provocar en alguna gente efectos fisiológicos que pueden ir desde el insomnio y la depresión de tipo reactiva a trastornos gastrointestinales. Algunos tienen alergias en la piel, eczemas, urticaria o edemas, mientras que otros tienen problemas respiratorios como sinusitis crónica, asma o fiebre del heno. Por ejemplo, hay un caso de una mujer de Massachusetts, Estados Unidos, quien contó que adquirieron una antigüedad, una cama del 1700 para su hijo, y él empezó a tener una fiebre desconocida, lo que lo hacía asistir con frecuencia al médico. Pero el niño decía que jugaba con personajes que lo iban a visitar cuando dormía. Finalmente los padres vendieron la cama y cesaron las extrañas visitas y la fiebre. El niño hizo lo que no hay que hacer, que fue jugar con los fantasmas y hablar con ellos. Insistimos, hay que orar por las almas en pena para que encuentren el camino a Dios. Muchos casos de almas sin descanso son consecuencias de falta de liberación intergeneracional de los árboles genealógicos, dice el Dr. McCall. Existe también el caso de un hombre que durante 30 años fue tratado y medicado por esquizofrenia, por lo que se creía eran alucinaciones, hasta que alguien se dio cuenta de lo que en verdad sucedía. En sus supuestas alucinaciones había batallas, barcos, mares, espadas, fuego, y el que lo asistió se dio cuenta que en sus antepasados había piratas y corsarios desde 1590. El resultado fue que lo liberaron haciendo una misa de requiem por sus antepasados, y a raíz de la experiencia su hermano se convirtió en sacerdote. Otro caso es el de la Madre Teresa de Calcuta, de origen albanés, que fue llamada para realizar oraciones de liberación en la tumba del dictador albanés Enver Hoxha, que había muerto en 1985. La viuda del dictador la convocó en 1989 porque en el lugar de su entierro se sentían alaridos y había temblores todas las noches, que aterrorizaban a los soldados que hacían guardias allí. Una vez que la Madre Teresa hizo las oraciones, el fenómeno cesó. También en Irak, marines de Estados Unidos detectaron algo anormal en un puesto de observación construido sobre una antigua tumba. Sucedían hechos sobrenaturales, había un clima perturbador, luces extrañas y gritos en la noche. En Uganda, África, en el lugar de una matanza, los integrantes de una secta de asesinados en un incendio se aparecían en una colina, mientras que en la antigua Unión Soviética una hoguera extraña se divisó suspendida en el aire, en las cercanías de las ruinas de un monasterio. Esto fue en la región de Leningrado. También en Rusia, cerca de Novgorod, donde fueron encontrados muertos en la guerra, la gente reportó sonidos extraños en un bosque, como canciones, carcajadas y ruido de pisadas. En el estado norteamericano de Georgia, en San Simon's Island, sucede lo mismo. Allí en 1803, 10 esclavos encadenados juntos se ahogaron. Los pescadores evitan capturar cangrejos en ese lugar. Y después del gran tsunami asiático de 2006, se escucharon sonidos y se testimoniaron apariciones hasta el punto que los turistas se mantienen a distancia de esos lugares aún contaminados, sobre todo en Tailandia. Y así podemos seguir citando casos, y seguramente tú también puedes hacerlo. Un caso más que vale la pena citar es lo que sucedió en el Vaticano. La Basílica de San Pedro fue construida sobre una antigua necrópolis pagana, repleta de reliquias y muertos, y en un momento aparecieron muchos cuervos, por lo que se ordenó un exorcismo. Esta limpieza es importante en cada lugar que suceden hechos extraños, incluso en el Vaticano. Los exorcistas saben que algunas almas se detienen cerca de donde vivieron o murieron o conservan un recuerdo, y es por eso que las ciudades más antiguas tienen tours de fantasmas que son peligrosos, y hay como una pesadez en viejos lugares de Europa. Por lo tanto, existen lugares que evidentemente mantienen recuerdos del pasado, y nosotros los reconocemos desde el punto de vista católico, y por eso
recomendamos no entrar en contacto con las almas en pena, pero bendecir los lugares donde habitan y liberarlas, abriéndoles así el camino al purgatorio o al cielo. Además, una oración nunca está de más.